porque estoy buscando aquí la lista de asistencia para ver quiénes eran los dos compañeros que habíamos indicado. ¿O no los indicamos en la sesión pasada? Pregunto. Dame un segundo mientras busco el... Creo que no. Ahora estoy viendo que no lo indiqué en la sesión pasada. Ok, vamos entonces a desarrollar nuestra sesión y ya para el final del día de hoy se indico quiénes van a participar en la próxima sesión. Bueno, asumiendo que todos ya leyeron el ejercicio completo, recuerden que la sugerencia siempre es hagan una primera lectura rápida y luego hacemos una lectura bien detallada del ejercicio que nos va a permitir organizar la información. ¿Ok? Para continuar, solo quiero verificar con ustedes que me estén escuchando. Sí, Sí. profe. Ah, perfecto. Ok. Una vez que hacemos esta lectura y que vamos identificando los elementos, entonces pasamos a organizar la información. Si ya leímos el ejercicio completo, acá nos tuvimos que dar cuenta que nos piden dos grandes cosas, vamos a ponerlo así. Nos piden lo que sería el registro del intercambio para ambas empresas y nos piden unas erogaciones, unas acciones en específico desde el punto de vista de Chacao. Entonces, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el intercambio como tal. Voy a ir leyendo y vamos a ir identificando elementos. ¿Ok? Canaima y Chacao, empresas dedicadas a la reproducción y edición de textos, deciden intercambiar parte de los equipos de impresión que usan en dicha actividad. En tal sentido, Canaima entrega, ojo, Canaima entrega una impresora automática depreciada en un 30%, con un valor en libros de 1.400.000 y a la que se le estima un valor de mercado de 2 millones con base en dos ofertas de compra recibidas en tal fecha. También, ¿qué hace Canaima? Emite acciones. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Más que emite es entrega acciones con una particularidad. Esas acciones habían sido emitidas por ella y que había readquirido en el año 2015. Ya vamos a ver de qué estamos hablando ahí. Y luego dice, acepta pagar 50.000 por el transporte de los bienes que recibe. Es decir, acepta pagar 50.000 por el transporte de los equipos que son la imprenta, no es la imprenta, un segundo que tengo que leer más abajo. Ajá, de los multígrafos y la fotocopiadora, que son los bienes que recibe Canaima. Por parte de Chacao, aquí Chacao paga 150.000 una vez que ya disminuye los 50.000 del traslado de los equipos que está entregándole a Canaima. Además, acepta pagar un giro de 525.000 y entrega los siguientes bienes. O sea que desde el punto de vista de Chacao estamos hablando de que entrega multígrafo, fotocopiadora, entrega efectivo y asume unos efectos por pagar. ¿Sí? Cuando pasamos a revisar la situación sería como la que sigue. Voy a poner esto un poco más grande y vamos a ir explicando el tema de objetividad de los valores que hay aquí, ¿ok? Canaima, ¿qué entrega? Entrega la imprenta, entrega unas acciones que, como ya ustedes vieron en contabilidad 3, como estas acciones son acciones emitidas por la misma compañía Canaima y que ya había readquirido, ahí estamos hablando de acciones en tesorería. ¿Ok? Y también, entre comillas, aquí vamos a tomar en cuenta algo del efectivo, que es el pago de transporte. Luego vamos a ver cuál es el tratamiento que le vamos a dar específicamente al efectivo. Y por parte de Canaima también recibe efectos por pagar,
el efectivo, multígrafo y fotocopiadora. Vamos a analizar cada uno de los valores. Tenemos que saber si esos valores son objetivos o no objetivos. Imprenta, aquí dice, a la que se le estimó un valor de mercado establecido en 2 millones con base en 2 ofertas de compra recibidas en enero del 2017. ¿Alguien me puede decir, puede activar automáticamente el micrófono, por qué este valor no es objetivo? Fue hace más de un año. O sea, Sí. más de un año no, porque fue en enero del 2017 y la operación es en agosto del 2017. Ok. Me ubiqué Pero otra. sí, ciertamente, lo que sí estoy contigo es que tiene que ver con el tiempo. Estamos hablando, por una parte, del tiempo. Esta oferta es de hace más de 7 meses. Entonces, ciertamente, no es objetivo por un tema del tiempo al cual está asociado este valor. Pero también nos está diciendo que simplemente fueron 2 ofertas de compra. Eso no es un mercado suficiente como para decir que eso es un mercado activo donde se intercambian imprentas para poder tener un valor asociado a ese mercado activo. ¿Ok? Entonces, tanto por fuente de información como por fecha, no es objetivo ese valor. Después nos hablan de las acciones en tesorería, que dicen que el valor es de la bolsa de valores. Entonces, ese valor es objetivo. Muy bien, cuando nos vamos a los bienes recibidos, acá lo que nos dice es el efectivo, su propio valor objetivo. El efecto por cobrar, en el caso de Canaima, tiene su forma de calcular su valor presente, así que también es objetivo. Con respecto a los elementos que serían elementos de propiedades, planta y equipo, que son multígrafos y fotocopiadoras, dice, el valor de mercado asignado a los bienes entregados por Chacao se estableció con base en numerosas y recientes operaciones de compra-venta realizadas en el mercado de equipos usados con características y condiciones de uso similares a los transferidos. Acá quiero comentarles algo. Para algunos, este valor así descrito no es objetivo porque dicen que necesariamente debe ser un valor de mercado de peritos. Sin embargo, no necesariamente es así. ¿Ok? Si ya existe un mercado reconocido donde frecuentemente se intercambian tipos de activos con las mismas características que los que se están intercambiando, esos valores se pueden considerar como razonables a los efectos del intercambio, ¿sí? Lo que no puede suceder es que, por ejemplo, digan que los valores de esos equipos los está dando la misma empresa o alguna de las 2 empresas que está haciendo el intercambio, o que simplemente toman como base un intercambio que hubo ese mismo día, aunque sea de ese mismo día, si es un solo intercambio, no es objetivo. Aquí nos estamos centrando en que estamos hablando de un mercado activo de equipos con características y condiciones similares a las que se están intercambiando y dice numerosas y recientes operaciones de compraventa. Está describiendo lo que sería un mercado activo. ¿Ok? Por eso es que podríamos tomar estos 2 valores como objetivos. Recuerden que cuando no se dice la fecha exacta, se está asumiendo que es una fecha muy cercana a la fecha del intercambio y se toma como objetivo si la fuente de información lo es. ¿Ok? En consecuencia, aquí tenemos que los bienes entregados tiene a la imprenta como no objetivo y de los bienes recibidos, todos los bienes son objetivos. En consecuencia, el valor del intercambio debe ser el valor justo de mercado de los bienes recibidos.
¿ok? Aquí voy a hacer un stop para explicar algo que tiene que ver con el efectivo. De hecho, lo voy a poner aquí en rojo para que lo tengamos presente. Porque es un factor que genera confusión frecuentemente. Aquí el ejercicio dice que Canaima acepta pagar 50.000 por el transporte de los bienes que recibe. Es decir, Chacao va a trasladar los bienes que está entregando hasta la sede que le indique Canaima. Y por ese servicio de traslado, Canaima va a pagar 50.000. Pero es por el servicio de traslado, no es por el intercambio, ojo. Es por el servicio de traslado. Por tanto, cuando leemos la siguiente línea, que es que Chacao le paga 150.000 una vez deducidos los 50.000 correspondientes a ese traslado, eso quiere decir que la realidad es que Chacao puso sobre la mesa 200.000 como parte del intercambio. Lo que pasa es que, bueno, de una vez lo que están es acordando cómo compensar de inmediato el tema del efectivo, porque son las mismas dos organizaciones que también están involucradas tanto en el intercambio como en el traslado de los bienes. ¿Ok? Se los pongo más gráfico. Si Chacao le hubiese dicho a Canaima que no podía hacer el traslado de los equipos, Canaima tenía que buscar a un tercero y pagarle esos 50.000 a ese tercero para trasladar los equipos. Es decir, que eso quedaría fuera de la operación del intercambio. Y por tanto, queda más claro que solamente son 200.000 completos los que forman parte del intercambio. Lo que pasa es que aquí se habla de 150.000 porque 150.000 es el valor al que se llega cuando Chacao a los 200 le resta los 50.000 que ya se sabe que Canaima le tiene que dar. ¿Ok? Entonces, si Chacao va a entregarle a Canaima 200.000, pero al mismo tiempo Canaima le tiene que entregar a Chacao 50.000, al final Chacao lo que tiene que pagar son 150.000. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Ok. Importante esto acá entonces. Luego de que ya tenemos esto, el ejercicio nos pide que tenemos que hacer la operación de los dos lados. Pero por supuesto, tenemos primero que determinar cuál es ese valor justo de mercado de los bienes recibidos, que es el valor del intercambio. ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a quedar con Chacao de manera específica. ¿Ok? Con este valor. Yo voy a hacer aquí algo para que no nos confundamos. Denme un momento. Para hacerlo distinto acá. Ya va. Ok. Entonces, como ya nosotros tenemos cuáles son los valores justos de mercado de Chacao, ¿ok? Que es la entidad que tiene el valor justo de mercado de los bienes, vamos a simplemente sumar para poder llegar a ese valor. ¿Sí? Estamos hablando de que en este caso el valor justo de mercado de los bienes que recibe Canaima son 2.620.000. ¿Cómo llegamos a esto? Esto es interesante. ¿Cómo llegamos a esto? A esto llegamos de la siguiente manera.
Voy a poner aquí en rojo también el tema que tiene que ver con los efectos por pagar para que tengan en cuenta que esto es una particularidad. El efectivo tiene su propio valor como tal, así que es objetivo automáticamente. El multígrafo y la fotocopiadora son dos valores directos que nos da el ejercicio. Aquí están. El multígrafo y las fotocopiadoras. ¿Ok? Ya los da directo el ejercicio. Ahora bien, ¿qué hacemos con respecto a los efectos por pagar? El ejercicio dice, acepta pagar un giro de 525.000 que vence el 1 de febrero de 2018, cuyo monto incluye un interés calculado a una tasa del 50% anual. Eso quiere decir que estos 525.000 del giro, ya ese es el valor total de la cuota. Es valor presente más los intereses. A nosotros nos interesa saber cuánto es el valor presente, el valor hoy. Si la entidad pudiera pagar el giro hoy, pues pagaría un valor menor a los 525.000. Entonces, ¿cómo calculamos ese valor presente? ¿Alguien de la sala puede explicar cómo lo haría? Bueno, profe, Ajá. los intereses, ¿no? Sí, sí, ¿cómo lo calculas? Lo realizaría porque ese 525.000 representaría el 125%, ¿no? Porque, ¿Cómo llegas a que es 125%? ¿Vas bien? Lo que quiero es que me porque ayudes a explicárselos a todos. dice que el giro se paga el primero 2 del 18, ¿no? Ajá, Y si hacemos una resta de fechas, serían ajá. 6 meses que transcurrirían. Entonces dice que el interés anual es del 50%, es decir, que en 12 meses es 50%, entonces la mitad vendría siendo que en 6 meses sería el 25%. Y yo lo Vamos hice a ver. que el 525.000 representa el 125%, entonces ¿cuánto representaría el 100%? Y ahí saqué los intereses y los giros. Ok. Vamos a anotar esos datos que nos estás dando. Y el 50% de interés anual, que es igual al 25% semestral. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Perfecto. Entonces, esto quiere decir que 525.000 es igual a 125%. ¿Sí? Entonces podríamos hacer la regla de 3. Aquí lo que podemos hacer es, si 525.000 es el 125%, entonces el 100%, 525.000 entre 1,25 sería, creo. entonces el 100%, ¿cuánto es? Y la X les da igual a ¿cuánto? 420, creo. Ajá, 420.000. ¿Sí? Entonces los intereses, son 105.000. eso es correcto, sería 525.000 menos 420, que es igual a 105. Sí, 105.000. Pregunto, ¿todos vimos esto? Si alguien tiene una duda, por favor pregunte, no nos quedemos con ninguna duda. ¿Ok? El ejercicio dice claramente que hay un giro de 525.000 que incluye los intereses. Eso quiere decir que ese valor de 525 es el valor presente más los intereses.
También dice que el giro vence el 1/2 del 2018 y la operación se está haciendo el 1/8 del 2017. Eso quiere decir que vence en 6 meses. También el ejercicio dice que la tasa de interés es el 50% anual. Es lo mismo que decir 25% semestral. Es decir, 50% entre 2, porque en el año hay 2 semestres. Podemos hacer entonces una regla de 3. Si 525.000 es igual al 125%, porque el 100% es el valor presente y el 25% son los intereses, entonces el 100% vale decir el valor presente, ¿cuánto será? Y eso da que el valor hoy sería de 420. Por diferencia podemos sacar los intereses, pero también puede ser 420.000 por ese 25% y nos tiene que dar igual los 105.000. ¿De acuerdo? Sí, profe. En la medida, porfa, en que van entendiendo, sí, por favor me ayudan poniendo el pulgar arriba con o sea, el icono, el dibujito para yo saber que vamos bien. Y si no, simplemente activan su micrófono y hacen la pregunta, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces, ya que tenemos estos datos, así fue que llegamos acá, por eso este cálculo. Entonces ya sabemos que el valor del intercambio es 2.620.000. Como ya tenemos el valor del intercambio, entonces ahora sí podemos hacer los cálculos correspondientes para poder realizar los registros desde el punto de vista de Canaima y desde el punto de vista de Chacao. ¿Ok? Si yo me quedo primero con Chacao, porque ya acabamos de hacer los cálculos del valor justo de mercado de Chacao, entonces tendríamos que se entregó efectivo, efectos por pagar, multígrafo y fotocopiadora. Voy a poner esto más para acá para que sea más fácil que ustedes vean todo el cuadro. ¿Ok? El efectivo tiene igual su mismo valor según libro, igual su valor de mercado. Los efectos por pagar, ya acabamos de ver que son 525.000. El término adecuado aquí no es costo. Ese aplica especialmente para el multígrafo y la fotocopiadora. Son 525.000 con los intereses, que es de 105.000, da el valor según libros de 420. Multígrafo tiene un costo de 1.800.000 con una depreciación acumulada de 800.000 y el valor según libros de 1.000. Todos estos datos los estamos sacando directo del ejercicio, por eso me estoy yendo aquí arriba, ¿ok? El ejercicio ya nos da cuál es el valor en libros, cuál es la depreciación acumulada. Si ya tenemos cuál es el valor en libro y la depreciación acumulada, por diferencia podemos buscar el costo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso del multígrafo, si me dicen que el valor en libro es de 1.100.000 y nosotros sabemos que el valor según libro es costo menos la depreciación acumulada, entonces el costo va a ser igual a el valor según libro más la depreciación acumulada. ¿Ok? Déjenme regresar aquí a nuestro cuadro. Si lo vemos, de quienes hicieron el ejercicio, tenemos estos mismos números. Pregunto. Ajá, adelante, a ver. Ah, sí, tienen esos mismos. Ok, ok. Y luego tenemos igual el caso de la fotocopiadora. Tiene un valor en libros de 1.100.000, una depreciación acumulada de 200. En consecuencia, tiene un costo de 1.300.000. ¿Sí? ¿Qué sucede? Aquí nosotros estamos viendo que existe una diferencia entre el valor en libros y el valor justo de mercado.
Eso en este caso implica que hay una ganancia de 200.000 por parte del multígrafo y que hay una pérdida de 300.000 por el lado de la fotocopiadora. ¿Ok? Entonces, como neto, nosotros aquí tendríamos una pérdida en intercambio de activo fijo. ¿Ok? Ya aquí estaba el cálculo de los intereses, etcétera. Que ya esto lo vimos más arriba. Ahora bien, luego de que nosotros ya esto lo determinamos, viene el proceso de registrar nuestros elementos de propiedades, planta y equipo y los otros elementos que recibe Chacao. Chacao aquí tiene el reto de identificar cuál es el valor por el que va a registrar la imprenta. Lo estoy poniendo aquí en rojo para enfocarnos en el cálculo de estos valores. ¿Ok? Ya nosotros determinamos que el valor justo del intercambio es de 2.620.000. Ese es el valor del intercambio. Recuerden que partimos del supuesto de que lo que se entrega y lo que se recibe es similar, tiene un valor equivalente. Por tanto, digamos, el intercambio como tal tiene ese valor de 2.620.000 tanto para Chacao como para Canaima. De eso ya se sabe que las acciones tienen un valor justo de mercado de 1.200.000, porque ya lo dice así el ejercicio y ya determinamos que eso era un valor objetivo. ¿Ok? Voy a escribirlo aquí. Estas son las acciones entregadas por Chacao. ¿Sí? También entonces hay que estar atentos porque estas acciones que recibe Chacao pasan a ser entonces unas inversiones en acciones. Ya se sabe que esas inversiones en acciones tienen un valor de mercado de 1.200.000, por tanto se reconocen por 1.200.000. Y si ya sabemos que el valor del intercambio es de 2.620.000, entonces la diferencia será el valor por el que se va a reconocer la imprenta. ¿Ok? La diferencia entre 2.620.000 y 1.200.000 es el valor por el que se va a reconocer la imprenta. ¿Sí vimos eso? Sí, Si profe. alguien tiene alguna consulta, por favor, pregunte. No hay preguntas obvias, no hay nada obvio. Pregunte. Bueno, sigo entonces porque asumo que vamos claros hasta aquí. Entonces, además de reconocer la imprenta y reconocer la inversión en acción, como Chacao está entregando el multígrafo y la fotocopiadora, entonces hay que disminuir la depreciación acumulada relacionada con estos dos elementos de propiedad, planta y equipo hasta ese momento. La depreciación acumulada del multígrafo se disminuye por 800 y la depreciación acumulada de la fotocopiadora por 200. Repito que ya calculamos aquí arriba, ya eso lo tenemos aquí, ya está identificado, ya el ejercicio nos lo dio. Además, hay que reconocer los intereses de financiamiento no causados que también ya calculamos, que son 105.000. ¿Por qué? Porque Chacao asume la obligación de pagar un giro de 525.000 que incluye 105.000 de interés. También hay que reconocer la pérdida en canje o en intercambio de activos fijos, que son 100.000. ¿Ok? ¿Qué más sucede aquí?
Chacao paga, Chacao entrega en ese momento 200.000. Entonces hay que disminuir la cuenta de efectivo o equivalente. Luego también hay que reconocer los efectos por pagar. Y hay que disminuir por su costo la cuenta de multígrafo y la de fotocopiadora. Y por supuesto, siempre verifiquen que cuadre el registro. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos a hacer de una vez lo que tiene que ver con las erogaciones relacionadas con Chacao. ¿Por qué? Porque esta es la parte del ejercicio que nos pide más cosas, más elementos. ¿Sí? Le pido a quien tenga el ejercicio completo a la mano que lean el ejercicio y vamos analizando esto. Vamos a leerlos todos y luego me concentro desde el transporte hasta todas las demás erogaciones. Profe, tengo una Ajá, duda. a ¿Sabe ver. que usted pone el efectivo por 200.000, ¿verdad? Ajá. Pero eso es, o sea, después ahí tenemos que deducir los 50.000 del transporte. Entonces, eso no debería quedar reflejado en algún momento en el asiento. Pero no en ese mismo, para que no se confundan. Ah, ok. Ya que estás haciendo la pregunta, de una vez lo voy a explicar. Ciertamente, todo eso fue parte como del mismo proceso de acuerdo. Pero ese pago del transporte, como yo les comenté, igual lo hubiese tenido que hacer Canaima, sea con Chacao o sea con cualquier otro proveedor de transporte. ¿Sí? Entonces, por eso yo separo ese tema del pago del transporte del registro del intercambio. Y aquí lo vamos a hacer aparte. Aquí, Ok. como ven, entonces, ¿qué pasa con ese pago que hace, o sea, ese acuerdo, vamos a ponerlo así, ese acuerdo de transporte que se da entre Canaima y Chacao? Resulta que a todas estas hay que hacer el registro de la erogación del multígrafo y de la fotocopiadora. Les pregunto algo, ¿quién tiene que hacer este registro? Lean bien el ejercicio, por favor. Por eso es que decía que lo quería dejar para después, pero ¿quién tiene que hacer este registro? Pregunto. Debería ser Canaima, ¿no, profe? Que es la que está Excelente, recibiendo los bienes. excelente. Este registro es de Canaima. Vamos a incluirlo acá. Registro del transporte por parte de Canaima. Exactamente. ¿Por qué? Porque Canaima recibe el multígrafo y la fotocopiadora. Recordemos que esta erogación se debe considerar como capitalizable porque es necesaria para que Canaima pueda disponer de estos equipos. Entonces, el ejercicio dice que Canaima asume este pago de 50.000 por los dos elementos de propiedad, planta y equipo. Entonces, tiene que hacer una distribución de ese valor de los 50.000. ¿Ok? ¿Cómo hace esa distribución? Esa es una excelente pregunta. Tenemos que buscar una manera de saber este porcentaje que voy a poner aquí en amarillo. ¿Ok? ¿Cómo ustedes creen
que llegamos a este 60% y a este 40%? ¿Cómo creen que llegamos ahí? Bueno, yo supongo, profe, que usted sumó el valor del multígrafo y de la fotocopiadora y Ajá. le sacó y dijo que ese era su 100% y luego le sacó cuánto representa cada uno. Y así. Muy bien. Es decir, yo tomé el valor de mercado de 1.200.000 de la fotocopiadora, del multígrafo, perdón, y de 800 de la fotocopiadora, ¿sí? Y lo sumé, ¿ok? Cuando haces ese proceso, simplemente ves cuánto representa 1.200.000 de 2 millones y cuánto representa 800 de 2 millones. ¿Cómo les he comentado que se llama a este proceso? Prorrateo. Exactamente, muy bien. ¿Ok? Lo que estoy haciendo aquí es un proceso de prorrateo o distribución de estos 50.000. Pero para poder hacer esa distribución hay que tomar una base. Y la base que tomé fue el valor justo de mercado de estos bienes. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabiendo esto, Canaima tendría que hacer este registro, que es multígrafo por 30.000, fotocopiadora por 20.000, contrabanco, efectivo, la cuenta que usen por 50.000. ¿Hay alguna duda de esta parte? No, ¿No? profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer, si bien les había dicho que íbamos a hacer lo de las erogaciones de Chacao, ya que surgió esta pregunta directamente relacionada con Canaima, más bien les voy a dar 5 minutos para que hagan el registro de Canaima. Y de manera voluntaria, algunas personas levantan la mano para compartir su propuesta de solución. ¿Ok? 5 minutos para eso. Listo.
Ajá, ¿algún voluntario o voluntaria para comentarlo? Ajá, ¿algún voluntario, alguna voluntaria? ¿Cuál es el registro que ustedes harían para el intercambio en el caso de Canaima? ¿Cómo quedaría eso? ¿Mm? Ningún voluntario no puede ser. Bueno, les explico entonces. En el caso de Canaima, igual tenemos que hacer nuestro cuadro famoso donde tenemos los bienes entregados, los bienes recibidos, ¿ok? Eh, en este caso, recuerden que Canaima entrega imprenta y las acciones en tesorería, ¿ok? El costo es de la imprenta de 2 millones, la depreciación acumulada de 600.000 y el valor según libros de 1.400.000. ¿Cómo llegamos a eso? El ejercicio dice una imprenta automática depreciada en un 30% con un valor en libros de 1.400.000, ¿sí? Entonces ya sabemos que la depreciación es 30%, que el valor en libros es 70% y que el costo es 100%. Con esos porcentajes ya nosotros podemos sacar de una vez los valores, ¿sí? Podemos hacer una regla de tres. Si 1.400.000 es el 70%, el 100% ¿cuánto es? Y da que el 100% es 2 millones, que es el costo. O hacemos la otra regla de tres, si 1.400.000 es el 70%, el 30% ¿cuánto es? Y da que la depreciación acumulada es de 600.000. Y ya por diferencia, pues buscamos el costo, buscamos lo que nos falta. ¿Ok? También el ejercicio nos decía que había un valor justo de mercado, pero que no es objetivo, de 2 millones. Y teníamos las acciones en tesorería con un costo de 1.250.000 y un valor justo de mercado de 1.200.000, que sí es objetivo. Conclusión, cuando se hace la comparación total, nosotros tenemos el valor según libros de 2.650.000 y un valor justo de mercado de 2.620.000. Y ustedes dirán, bueno, Diana, pero es que esto no suma esto más esto, 2.620.000. Claro que no. No suma eso porque no lo podemos considerar, ¿ok? De manera directa, porque aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es el valor justo del intercambio, el valor del intercambio. Nosotros comparamos el valor según libro de los bienes entregados con el valor del intercambio, ¿sí? Y eso nos da que hay una diferencia en canje,
¿sí? Que ya vamos a ver más adelante cómo la vamos a tratar. Aquí pasamos a hacer el registro. Canaima recibe en efectivo 200.000, tiene derecho a cobrar unos efectos por 525. Aquí es más fácil, por eso les decía que realmente de este lado es más fácil la operación, porque ya el multígrafo tiene su valor de mercado dado, que es de 1.200.000, la fotocopiadora también, que es de 800.000, que la da directamente el ejercicio, no tuvimos nosotros que hacer ningún análisis particular especial para conseguirlos. Como Canaima está entregando la imprenta, pues entonces hay que disminuir la cuenta de depreciación acumulada de imprenta en 600.000, ¿ok? Aquí hay un caso particular cuando yo les digo que se presenta un superávit pagado de acciones en tesorería, es porque comparamos el valor según libros con ese valor de mercado razonable. Y eso da una diferencia de 50.000, ¿ok? Que es el superávit por acciones en tesorería. También está los intereses de financiamiento. Ajá. Una pregunta, A ¿eso no ver. podría, el superávit pagado por acciones en tesorería, no Ajá. podría ser también contra las utilidades no distribuidas? Bueno, si estuviéramos ya en el proceso de cierre, podría ser, pero el deber ser es que se identifique la cuenta. O sea, al final todo va a terminar como afectando patrimonio, pero recuerda que esto es, aquí tendríamos que remontarnos a contabilidad 3. ¿Ustedes en contabilidad 3 utilizaban las cuentas de superávit o de capital en exceso? Bueno, profe, lo que pasa es que a nosotros cuando nos los dieron, nos dijeron que Ajá. en realidad primero se tocaba si había ganancia en canje, sería la ganancia en canje lo que se ponía ahí para pagar esa pérdida que hubiera. Y si no, íbamos remontándonos a cuentas, hasta llegar a utilidades no distribuidas, que sería en teoría la última. Pero el profesor nos dijo que como para no meternos mucho en el tema de acciones en tesorería, nos remitiéramos a simplemente poner utilidades no distribuidas. Por eso le pregunto. No, pero en este caso el deber ser es que deberíamos tener la identificación clara de la cuenta como superávit. ¿Ok? Entonces por eso le damos su denominación como tal. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Necesitamos reconocer la cuenta intereses de financiamiento no devengados o no ganados. Recuerden que los intereses están incluidos dentro del giro. Entonces, como Canaima, desde este lado, es la que tiene derecho a recibir este dinero, por eso es que tiene el derecho a cobrar. En contraposición, se generan los intereses de financiamiento no devengados o no ganados. ¿Ok? También tenemos la imprenta, que hay que disminuir su costo. También hay que disminuir la cuenta de acciones en tesorería. Ya Canaima está entregando esas acciones. Y entonces esto nos da que hay una ganancia en canje de activo fijo de 20.000. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se coloca la descripción para registrar el intercambio de activos entre Canaima y Chacao. Y siempre verifiquen que les cuadre el registro. Ya el caso del transporte por parte de Canaima lo vimos. Y en el caso del transporte por parte de Chacao, quedaría de esta manera. Chacao se supone que recibiría ese dinero por 50.000 contra un ingreso por prestación de servicio por 50.000. Mientras que Canaima lo tiene que capitalizar a sus elementos de propiedad, planta y equipo que está adquiriendo, Chacao lo tiene que reconocer como un ingreso por prestación de servicio de transporte. ¿Ok? Ahora bien, este ejercicio también tiene una lista de erogaciones que hace Chacao específicamente. Dice que con el fin de adecuar la imprenta a sus necesidades de servicio y eliminar el desgaste, deterioro y desperfecto visible
que presentaba al momento de la operación, somete el bien a una revisión general previa a su uso, que implicó un desembolso de 170.000 de la siguiente manera. Aquí nosotros tenemos que ver caso por caso y determinar si esto es capitalizable o no. Recuerden que aquí deben argumentar por qué hacen cualquier cosa que hagan en el ejercicio sobre cada punto, por qué toman la decisión que toman. Tomen como referente lo que nos dice la NIC 16 y el parámetro general de que se capitaliza lo que represente un aumento de la vida útil, un aumento de la calidad del bien, un impacto muy significativo en términos de productividad, de ingreso, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice pintura general. ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Capitalizable o gasto? ¿Qué hacemos con eso? Eso debería ser un gasto, Ajá, ¿por qué consideras que es un gasto? porque no afecta en la capacidad de producción del bien, del activo. Ajá, ¿alguien más dice otra cosa? Y bueno, profe, porque dice general, ¿no? No, no necesariamente. No necesariamente. O sea, general puede decir que es una pintura de todo el equipo. Lo que pasa es que aquí no nos están dando más detalles. Generalmente ustedes en la vida real van a tener más detalles, ojo. Pero precisamente esto es un ejercicio académico. Ok, profe. Profe, Ajá. porque dice es pintura, pues creo que tampoco es necesaria para mantener el activo en funcionamiento. Ok. Miren, yo les voy a poner un caso extremo solamente para que vean la importancia de los argumentos. Puede ser que la empresa tenga como política que todos sus equipos tienen que ser pintados de una manera particular. Por ejemplo, para adecuarlo a los parámetros y políticas de la organización. Si eso es así, esa primera pintura debería ser capitalizable. Recuerden que esto es un ejercicio académico. Muy probablemente en la calle les van a decir, no, pero es que eso es inmaterial, entonces lleva eso a gasto y se acabó. ¿Ok? Pero como esto es un ejercicio académico, yo aquí lo que quiero es que ustedes piensen muy bien cada vez que vayan a analizar cualquier tipo de erogación para que tengan claridad de qué hacer con eso. Si yo me baso en ese argumento, que es una política de la organización para adecuarla a los estándares de la organización, esa primera pintura debería ser capitalizada, aunque cueste un bolívar. ¿Ok? Por ahí otros me van a decir, eso no es así porque eso es inmaterial, etc. Repito, esto es un ejercicio académico. Entonces, si me voy ahí, por eso aquí lo pongo como capitalizable. Pero también es válido lo que ustedes dijeron. O sea, simplemente es un gasto porque no es determinante para el funcionamiento de la imprenta. Punto. ¿Ok? Entonces ya vemos que no es que hay una única respuesta, sino que depende del argumento. Siguiente caso, sustitución de piezas y partes deterioradas por el uso. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Capitalizable, profe. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener el equipo en buen estado para que siga en funcionamiento. O sea, las piezas deben ser cambiadas para que el equipo pueda seguir funcionando. Ajá, ¿alguien más?
Yo, profe, yo diría que es un gasto. Ya va, déjenme ver quiénes son los que están hablando porque no los veo. Denme un segundo. Ajá, por favor, a ver quién es que estaba hablando ahorita. Profe, yo creo que esa Ajá, Alejandro. sustitución de piezas y partes debería estar dentro de la estructura de costo, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de la producción. O sea, cuando uno hace estructura de Cuando costo, dices que forma parte de la estructura de costo, ¿a qué te refieres? ¿Que tiene que ser capitalizable? sí, Ajá. ¿Por qué? porque en la estructura de costo uno coloca el precio de la materia prima, en tal caso sí aplica, ¿no? La mano de obra, todo lo que vas a gastar para vender cualquier cosa. Y entonces Cuidado con lo eso, que, Ale. lo que tú estás vendiendo tienes que tener una ganancia, pero aparte de la ganancia, recuperar la inversión. Pero Ale, cuidado con lo que estás diciendo, porque mano de obra no necesariamente va a ser capitalizable a la imprenta. Recuerden que estamos hablando de la imprenta. Ojo, todo lo que está aquí listado es con respecto a la imprenta. Entonces, ciertamente, si tú produces algo, vas a tener una estructura de costos que va a incluir la mano de obra, va a incluir otras cosas, claro, pero eso no quiere decir que sea capitalizable a la imprenta por eso. ¿Qué pasa en este caso? Aquí hay que leer muy bien el ejercicio porque en la primera parte dice, con el fin de adecuar la imprenta a sus necesidades de servicio y eliminar el desgaste, deterioro y desperfecto visible que presentaba al momento de la transacción. Esto aquí es determinante. Chacao compra una imprenta que ya sabe que tiene que arreglar para poderla poner en servicio. Entonces, esta sustitución de piezas y partes deterioradas por el uso es clave para poderla poner en servicio, sí. Entonces, por eso es que es capitalizable. Pero si más adelante, como parte del proceso de mantenimiento de la imprenta, hay que cambiarle otras piezas, dependiendo de cuál sea el impacto en el equipo, pero si es un cambio general, simplemente de mantenimiento, no será capitalizable más adelante. En este caso sí, porque ya Chacao está comprando el equipo sabiendo que tiene que invertir más recursos para poder poner a tono esa imprenta y poderla utilizar como la entidad determina. Por eso es capitalizable. Si en otro ejercicio dicen, sin esta primera parte que es para arreglar este proceso de deterioro que tiene el equipo al inicio, sino que simplemente dice sustitución de piezas y partes deterioradas por el uso constante que tiene la compañía. Imagínense que ya tienen 3 años con la imprenta y tienen que hacer eso. Si nada más dicen eso, eso sería gasto. Aquí el factor diferenciador es que esto ya se sabía para el momento en que Chacao estaba comprando esta imprenta, la estaba adquiriendo. Entonces, en este caso sería capitalizable, sería imprenta contra banco. Luego aquí dice reemplazo del cilindro de impresión por haber sido dañado en la revisión. ¿Qué piensan de esto? Un gasto, profe, porque cuando compraron el activo no sabían que eso estaba dañado, como lo acaba de explicar usted. No, no es que no sabían que estaba dañado. El tema es que eso estaba bien cuando lo compraron. Y en el proceso ellos lo dañaron. Ok. Exacto. En el proceso la entidad lo dañó. Ok. Entonces aquí, este sí sería un gasto de reparación y mantenimiento contra banco. ¿Ok? Bien. Después dice repuestos y accesorios para uso futuro. ¿Qué creen que es eso?
Profe, eso es igualmente mantenimiento. Es un gasto. Vamos a ponernos en la práctica. Es como para ellos prevén un gasto, un mantenimiento que hay que hacerle y simplemente están anticipando como esos repuestos que en su momento cuando se le haga mantenimiento van a gastar. Ajá, muy bien, pero te pregunto, ¿ya el gasto de mantenimiento se ejecutó? No, no se ha ejecutado. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Es como que tienen en existencia Ajá, ¿y cómo se llama eso? ¿Cuál es el término? Inventario. Exacto, tienes ahí un inventario, tienes repuestos, tienes accesorios, le podemos buscar el nombre. Aquí, por ejemplo, le pusimos un inventario de repuestos, ¿sí? Como dices tú, tienes existencia, eso es. Tienes un inventario de repuestos a la mano, porque todavía no se ha convertido en gasto, ¿sí? Sí. Y luego tenemos aquí ingreso por venta del cilindro sustituido. ¿Qué es esto? Una ganancia. O sea, sé lo que quieres decir, pero ¿es sí, pero no? ¿Cómo lo harías? Eso habría que descontárselo al activo, ¿no, profe? No. Recuerden que el cilindro lo tuvieron que sustituir por una negligencia de la entidad al momento de la reparación. Ah, ok. Sí, sí. ¿Y la desincorporación de la pieza? No, no. Porque ¿cómo nosotros registramos el tema del cilindro? Como gasto. Ajá. Porque se dañó el cilindro cuando estaban arreglando la imprenta. Entonces, la empresa tuvo que sacar de su bolsillo 30.000 para poder cambiar ese cilindro. Y se reconoció como gasto. Entonces Ahora, habría que disminuir el gasto. ahora, ¿cómo? Habría que disminuir el gasto. Muy bien, exactamente. Habría que disminuir el gasto. La empresa tuvo que sacar de su bolsillo 30.000, pero pudo recuperar 5.000. Esa es la traducción de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, al final terminó ejecutando un gasto de 25, no de 30, porque pudo recuperar 5 por la venta del cilindro. Entonces, el registro quedaría banco contra gasto de mantenimiento por 5.000. ¿Ok? Entonces, atentos con esto, porque vuelvo y repito, no es que hay una única respuesta para las cosas, sino que hay que ver muy bien cada situación para poder tomar la mejor decisión posible. Finalmente, el ejercicio nos pide el cierre, que es el 3110, ¿sí? Aquí lo que aplica es el reconocimiento de lo que tiene que ver con digamos, al 3110 habría que hacer lo que corresponde a los gastos por interés. Y luego al 1/2 del 2018, que es la fecha de pago, tendríamos que hacer el registro de pago. ¿Ok? ¿Qué hay que considerar? Bueno, hay que considerar que del 31/10 al 1 de febrero hay 3 meses. Y que ya sabemos que los 105.000 que corresponden a intereses están asociados con 6 meses. ¿Ok? Porque el giro tenía una duración de 6 meses. Por eso es que para saber cuál es el interés mensual se divide entre 6 y para saber el interés correspondiente a estos 3 meses se multiplica por 3. Y es lo que da los 52.500. Entonces, en la fecha de pago del giro, tendríamos que disminuir el pasivo, los efectos por pagar, por su valor total de 525.000, porque esa es la fecha del pago de ese pasivo,
habría que reconocer el interés gasto de 52.500, ¿ok? Igual habría que disminuir intereses de financiamiento no causados por ese mismo valor y el pago del efectivo por 525. Esto es desde el punto de vista de Chacao, ¿ok? ¿Por qué? Porque Chacao es el que tiene la deuda. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cómo sería el registro desde el punto de vista de Canaima? Este es el de Chacao, que siempre es el más facilito de todos. O sea, desde el punto de vista de los efectos por pagar. Mi pregunta ahora es, ¿cómo quedaría este registro desde el punto de vista de Canaima? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo quedaría? ¿Voluntarios? ¿Cómo queda? Chicos, espero por ustedes. ¿Cómo quedaría? Bueno, profe, no estoy segura, pero No, adelante, dígame su propuesta. puede ¿Cómo ser quedaría? banco, Ajá. ingreso por intereses contra intereses de financiamiento no devengados, intereses no devengados, disculpa, y efectos. Miren lo que estoy. Por favor, si alguien le está tomando foto de pantalla a esto, ni lo haga. Ingresos por intereses, es lo que me dices aquí. Intereses no devengados. Y en el otro, ¿qué es lo que pondrías aquí último? Los efectos por cobrar. Efectos por Los ingresos cobrar. van para el haber. Voy a poner esto aquí en rojo. Ajá, alguien que apoye a Isabela. Gracias, Isabela, por atreverte. Así es. Ahora, lo que tenemos que ver, Isabela, es que hay que recordar muy, muy bien que el ingreso se crea y aumenta por el haber. La única manera en que tengamos esta cuenta por el debe es porque estemos haciendo una corrección de un error o estemos haciendo una disminución del ingreso, o sea, es muy excepcional. ¿Ok? Sí, sí, disculpa. Ok, tranquila. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Porque está cerca. Intereses de financiamiento. No, claro, es intereses de financiamiento. Aquí también se puede llamar intereses de financiamiento no devengados. Eso está bien, o no ganados. Habría que voltear las cuentas en este caso, ¿no? Devengados contra los ingresos. Sería al revés, ¿no? Exacto. O Sería sea, al revés, intereses no ¿cómo? ¿Qué devengados. pongo en el debe? Los En el ingresos debería por intereses no intereses devengados y en y el los haber los ingresos por intereses. Ya va. Vamos denme un chance para ver quiénes están hablando y dar la palabra. Ajá. ¿Quién quiere decir su posición, su opción? Serían los ingresos por intereses en el haber y los Ajá. intereses no devengados por el debe. Eso, muy bien. O sea, esto iría así. Intereses no devengados porque lo estamos disminuyendo. Exacto, y los Y ingresos por aquí, el haber.
se crea la cuenta ingresos por intereses por el haber. ¿Sí? Todos vimos esto. Lo único que estamos es volteando este registro, si se ponen a ver. Estamos volteando el registro de Chacao, eso es todo. Efectivo está por el haber aquí, aquí está por el debe. Intereses de financiamiento no causados está por el haber aquí, aquí está por el debe, pero no puede ser no causados, sino no devengados, porque originalmente se creó por el haber, entonces va por el debe. Aquí hablamos de intereses gastos, aquí se habla de ingresos por intereses. Aquí se habla de efectos por pagar, bueno, aquí se habla de efectos por cobrar. Lo único que estamos es volteando el registro. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, chicos, gracias a Dios, sí pudimos terminar nuestro ejercicio el día de hoy. Nosotros, Dios mediante, el día lunes igual nos vamos a encontrar en nuestra sesión virtual. En esa sesión virtual vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer un gran repaso antes del examen y vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? Importante, el repaso lo vamos a hacer de manera dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a llegar con una batería de preguntas donde la idea es que ustedes participen para dar las respuestas. Hay preguntas de teoría y preguntas de procedimiento. Hay preguntas muy directas como qué nos dice la NIC 16 acerca de qué es el costo o qué es un elemento de propiedad planta de equipo, o dime si estos ítems son capitalizables o no son capitalizables. Ustedes tienen que decir sí, según la NIC 16, párrafo tal, si es así o no es así. ¿Ok? Recuerden que en el examen hay dos componentes. Hay un componente de teoría que tiene una puntuación baja, generalmente son 3 o 4 puntos, y hay un componente de práctica, ¿ok? Que son ejercicios del mismo tipo que hemos hecho desde el momento cero, ¿ok? Así que ahí no va a salir nada distinto a lo que hemos ya discutido en clase. Importante entonces que para el día miércoles el examen es a las 2 de la tarde. Si podemos llegar 10 minutos antes sería maravilloso para organizarnos con tiempo. El aula en específico yo se las avisaría por correo porque todavía estoy esperando confirmación por parte de la escuela. Generalmente presentamos juntos la profesora Carmen Figueredo y yo, que ambas secciones tenemos examen ese mismo día. Recuerden que durante el examen no hay preguntas, hay que leer muy bien y lo más importante es que ustedes sean organizados. Sigan los mismos pasos que hemos visto. Hay que leer la primera vez rápido, la segunda vez con detenimiento, organizar la información y solo después que tenemos todo organizado y claro es que podemos empezar a echar números. ¿Ok? Y recuerden que en el caso de las erogaciones, ustedes deben decir su argumento. Es una cosa breve, son 2 o 3 líneas, dependiendo del tamaño de letra de ustedes, no es más de eso. ¿Ok? Pero sí deben decir por qué consideran que es capitalizable o por qué es gasto, por qué hacen lo que hacen. ¿Ok? Entonces, dicho esto, voy a pasar nuestra lista de asistencia del día de hoy. Profe, ¿cuánto tiempo es el examen? El examen generalmente está diseñado para 2 horas, es decir, de 2 a 4. Pero bueno, típico que de repente comenzamos 2:15, salimos a las 4:30. Siempre se les da unos minutos más, 15 minutos, media hora. Con eso no pasa nada. Ok. Pero sí vayan mentalizados en que deberían hacer el examen en 2 horas. Eso es lo que generalmente se estipula. A veces se puede llegar a 2 horas y media sin problema. ¿Ok? Entonces, paso lista. Leonardo Aguiar. Presente, profe. José Rafael Aguilar. Elías Aguirre. Yanire Angarita.
Presente. Muy bien. Yasmili. Presente, profe. Muy bien. Valeria. Presente, profe. Ok. Janet Arias. Ausente. Erneidis. Presente, profe. Muy bien. Juliana. Presente, profe. Bien. Ricardo. Profe dijo que está presente. Ok, gracias. Daniel Cuartas. Presente. Bien. Isabela. Presente. Jade. Presente, profe. Bien. Maeli. Maeli no ha venido ni a la primera clase. José Ignacio González. Presente. Bien. Manuel Gutiérrez. Presente, profe. Bien. María Isculpi. Presente. Ok. Rosángeles López. Presente, profe. Presente. Ok. Arnaldo. Presente, profe. María Fernanda. Presente, profe. Bien. Máximo. Presente, profe. Bien. Arleni. Presente, profe. Ok. Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez. Ausente Samuel. Y Joandris Villegas. Presente, profe. Joandris. Ok. Y Daniela Zambrano. Presente, profe.